hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie, abrimos nuestras Biblias en el Salmo 100. Vamos a leer allí del 1 al 3. Amén. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor y inclinamos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Señor, porque nos tienes acá en tu casa, Señor. Te agradecemos, Señor, una vez más, todo cansancio, Señor, todo problema que nosotros traigamos, lo dejamos a tu altar, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta noche porque hicimos un espacio para venir a tu casa, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor, y toda la alabanza sea para ti en esta noche. Amén y amén. Así dejamos a los hermanos.
al pastor la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Vamos a orar así como estamos, hermanos. Amén. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante ti una vez más, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de venir a tu santuario, Señor. Yo declaro, Señor, cada corazón tierra fértil para que tu Santo Espíritu, Señor, deposite tu bendita semilla, Señor, tu bendita palabra, Señor, y podamos producir ese fruto que a ti te agrada. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y a ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito de San Juan capítulo 10, hermanos. Amén. Si ya lo tiene ahí, San Juan capítulo 10, versículo, únicamente un versículo. De ahí vamos a tomar el consejo en esta noche. Amén. Y dice así, San Juan capítulo 10, versículo 27. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué cortito, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Oye usted la voz de Dios, hermano? Dice, y yo las conozco y me siguen. Qué bueno cuando podemos oír la voz de Dios y seguir la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces se pregunta la gente, ¿cómo puedo saber que Dios es el que me está hablando? Porque a veces pues estamos deseosos o esperamos oír la voz de Dios, hermano. Y a veces hay dudas de que algunos se preguntan, ¿cómo sé que es Dios quien me está hablando, hermano? ¿Cómo puedo estar seguro que no estoy escuchando otra voz, hermano? Porque a veces, oiga, hay otras voces, ¿verdad? Otros dicen, le pido dirección a Dios para mi vida, pero como que oigo dos voces y no sé cuál es la del Señor, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver cómo podemos distinguir la voz de Dios. Porque aquí decía este versículo, mis ovejas oyen, fíjese bien, primero dice, oyen mi voz. Y no solamente oyen, dice, y yo las conozco, Jesús las conoce. Y aparte de que nos conoce, dice, y me siguen. En realidad estamos siguiendo a Jesús. ¿Cómo sé que Dios es que me habla, oiga, y que no es Satanás, hermano? O mi propia voz la que me está diciendo lo que quiere que yo haga, ¿verdad? Porque decimos hay tres voces que vienen a nosotros, la de Dios, la del enemigo y también la de nuestra carne. Son tres voces y nosotros debemos saber distinguir cuál es la voz de Dios, hermano. Reconocer, fíjese bien, reconocer la voz de Dios, hermano, debe ser lo más natural para el creyente lleno del Espíritu Santo. Es algo muy natural conocer la voz de Dios, hermano. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás consagrado a Dios, ¿verdad? Podemos decir, es como si, por ejemplo, un cordero recién nacido no necesariamente conoce la voz del pastor, hermano. Pero una oveja que ha estado en el rebaño por algún tiempo, ¿verdad? Sí debe conocer la voz del pastor. Entonces puede ser que al principio no conocemos la voz de Dios nosotros mismos, pero cuando ya tenemos tiempo, yo sé cuando Dios me habla, yo sé cuando, es más, podemos tener sueños, como decimos, de Dios, sueños de Satanás y sueños de nuestra carne. O sea que debemos de identificar cuando el sueño es de Dios, cuando es del enemigo y cuando es de nuestra carne, ¿verdad? Al estar orando y buscando la mente del Señor, hermano, usted podrá saber que ha escuchado la voz de Dios, hermano. No una vez, a veces nosotros estamos esperando oír una voz audible, una voz que resuena, que oiga, que nos deja, que nos ensordece. No, hermano. Entonces, si no es la voz a veces del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, hablándole calmadamente, ¿verdad? No siempre habla de la misma manera,
Entonces, pero lo que usted oiga, fíjese bien, lo que usted oiga, si viene parte de Dios, debe tener algo muy especial, debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que usted oiga, fíjese bien, si sabe que es de Dios, debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios jamás, fíjese bien, jamás de los jamases le dirá que haga algo, fíjese bien, ni que sostenga una relación que no es de Él y que no esté de acuerdo con las Escrituras. Dios nunca te va a decir que hagas algo que está fuera de la palabra de Dios, que contradiga las Escrituras. Nunca te lo va a decir. Por eso debemos de prestar atención a lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si tú escuchas algo, pregúntate, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de esto, verdad? Porque a veces podemos confundir la voz, pero siempre debemos de recurrir qué dice la palabra. Lo que te diga Dios a ti, ya sea en sueños, en visiones o a través de su Santo Espíritu, debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es algo inconfundible, hermano. Si tú descuidas la palabra de Dios, fíjate bien, y no la haces parte de tu vida, entonces sí, vas a tener una gran confusión, fíjate bien, sobre si estás dirigiendo por el Señor, si estás siendo dirigida por el Señor o no estás siendo dirigido por el Señor. Porque si descuidamos la palabra del Señor, pero si estamos bien arraigados, alimentados por la palabra del Señor, no va a existir esa confusión en nuestra vida, pero debemos estar completamente seguros cuál es la voz de Dios, hermano. Fíjese bien, la dirección del Señor muchas veces va a contradecir la filosofía del mundo. El mundo te dice una cosa y la palabra del Señor te dice, casi por lo general, hermano, contradecirá, la palabra del Señor va a contradecir lo que dice la filosofía del mundo. Al observar la vida de Cristo, hermano, descubrimos, fíjese bien, con mucha frecuencia que su ministerio, que lo que él hacía contradijo las costumbres del mundo. El mundo tenía unas costumbres, ¿verdad? El mundo decía algo y el Señor, oiga, contradecía lo que decía, lo del mundo, ¿verdad? Simplemente él enseñó a sus seguidores a qué, hermano, enseñó a perdonar. Mientras el mundo, ¿a qué nos enseña, hermano? El mundo nos enseña a vengarnos. Si alguien te la hizo, que te la pague. El mundo nos dice que si alguien te hace algo, tú págale con esto más mayor. Eso es lo que dice el mundo. Y el Señor nos habla que lo perdonemos. ¿Sí? Entonces, Él los amonestó, fíjese bien, a ir la segunda milla aún con los enemigos. Dijo, si te obligan a ir una milla, dice tú, ve 2 con él. 2 veces iba a ser, ¿verdad? Entonces, pero el mundo nos dice que tomemos todo lo que podamos y que no nos preocupemos, fíjese bien, por nadie más que por nosotros mismos. Tú encárgate de que tú te sientas bien. Si nosotros vemos Mateo capítulo 5, del 41 al 44, bueno, ahí está, ¿verdad? Dice, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ¿qué? Ve con él 2. Oiga, y el Señor nos dice que si nos obligan a eso, que todavía vayamos algo más. Y fíjese, el 42, ¿qué dice, hermano? Versículo 42, aún el 44 dice, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, dice, no se lo rehuses. Y sigue diciendo el 42, ¿qué más? 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía la palabra. Y el 44, vea lo que Jesús nos dice, por eso dice, se contradice con la filosofía del mundo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Lo contrario, que a los enemigos no los odiemos, que los amemos, dice. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Si alguien te desea algo mal,
La palabra del Señor Jesús nos está diciendo que lo bendiga, fíjate bien. Hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo? Se está contradiciendo a lo que el mundo dice, ¿verdad? Ese era el Jesús de amor, el Jesús que habla nuestra vida, hermano. Por eso decimos que el mundo nos dice que tomamos todo lo que podamos, dice que no nos preocupemos, tú preocúpate por ti nada más, ¿verdad? Y Jesús nos dice que nos preocupemos por la demás gente, que oremos por aquellos que nos aborrecen, que cuidemos a aquellos que quieren hacernos mal. Oiga, nos dice a lo contrario, ¿verdad? Dios nos, fíjese bien, Dios nos exhorta a vivir conforme a sus principios. ¿A cuáles principios? A los principios de la palabra de Dios y a los valores que tiene la palabra, ¿verdad? Y no a los principios y valores del mundo, hermano, ¿eh? Eso lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 10, el 25 al 37, fíjese bien. Pero nosotros podemos ver el 25, 26 y 27, lo que dice, ¿por qué se presentaron con Jesús? Fíjese bien. Y dice, y he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Y luego fíjese lo que le dijo Jesús, ¿verdad? El 26, ¿qué nos dice? Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el 27, ahí vemos lo que Jesús le dice. Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y luego vemos ahí el 28 que él queriendo justificarse, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y pregunta quién es, en el 28 pregunta quién es su prójimo. Y luego ya el Señor les narra que pasó ahí un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano y uno se le quedó bien, uno ni siquiera volteó a ver al herido, el otro iba pasando por ahí, dice que volteó y lo vio y ni lo tomó en cuenta, pero que pasó un samaritano y tuvo misericordia de él, lo cuidó, lo vendó y lo llevó al mesón y pagó y dedicó tiempo y todo eso. Y luego le preguntó al intérprete, lo podemos ver ya en el final, en el 37, cuando le dijo, ¿quién crees tú? Le dijo Jesús a este intérprete de la ley, que es el prójimo. Que fue el prójimo de aquel del que estaba herido, dijo, el que tuvo misericordia de él. Y vea lo que dice el 37, dice, bueno, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, entonces, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ahí está hablando de que Jesús le estaba diciendo, ya sabes quién es tu prójimo. Bueno, lo que hizo aquel que lo ayudó, ve tú y haz lo mismo con él. Ve y ayúdalo. Ve y protégelo, ve y cuida a tu prójimo, porque él preguntaba quién era su prójimo, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña, fíjese bien, lo que Dios te enseña, lo que Dios me enseña a mí, va a chocar con mis deseos carnales. Yo tengo unos deseos, todo el mundo tiene deseos carnales, y muchas veces lo que Jesús dice en su palabra va a chocar con esos deseos que yo tengo, ¿verdad? Entonces Dios jamás nos demandará, nunca quedará Jesús que hagamos algo, decimos, que contradiga su palabra, ¿verdad? Y por eso va a chocar lo que Jesús nos dice contra los deseos carnales, ¿verdad? Satanás es quien nos seduce a agradar a la carne, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos agradar a la carne, porque Satanás nos seduce a eso, ¿verdad? Servimos a un Dios, hermano, que se deleita con nosotros. Si en algo le agrada a Dios es deleitarse con nosotros, tener comunión, tener relación, tener intimidad con nosotros, ¿verdad? Y quiere que nosotros disfrutemos la vida al máximo. Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios no quiere que estemos amargados, Dios no quiere que estemos, resentidos, todos llenos de odio, de rencor. No, Él quiere que disfrutemos la vida al máximo. A eso vino Él, para que tengan una vida y una vida abundante, dice la palabra del Señor, ¿verdad?
El deleite instantáneo que a veces queremos, hermano, no es sino la carne, fíjese bien, que busca satisfacer sus deseos. La carne tiene deseos y de una forma o de otra trata de satisfacer esos deseos que siente nuestra carne, ¿verdad? Entonces, por eso vemos ahí en Mateo 6:33 que nos dice, ¿qué nos dice? ¿Mas buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Y nosotros a veces nos afanamos, oiga, nos mortificamos y buscamos la añadidura y nunca llega, hermano. ¿Por qué? Porque primero debemos buscar el reino de Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidades, hermano. Dios sabe qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Dios sabe si ya no tenemos zapatos. Dios sabe que necesitamos comida. Dios sabe qué es lo que necesitamos, hermano. Y nosotros nos afanamos por otras cosas en lugar de buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? En lugar de eso, ¿verdad? El Señor nos enseña a agradar al Espíritu, hermano, en lugar de agradar a la carne. Y nosotros lo que queremos es agradar a la carne, ¿verdad? Entonces conoceremos, cuando nosotros hacemos lo correcto, entonces conoceremos la verdadera paz que da el Señor. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo, oiga, es transitoria, es pasajera, y la paz que el Señor da, oiga, es maravillosa. A veces te la da en situaciones adversas, en situaciones contrarias, en medio de enfermedades, en medio de opresiones. Tú muchas veces puedes tener esa paz y es algo maravilloso, ¿eh? A veces yo he andado con unos problemas tremendos y tengo esa paz y le digo al Señor, oye, hasta parece que estoy loco pensando en los problemones que traigo y cómo puedo tener esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la paz que el Señor te da en medio muchas veces de situaciones adversas. El afán, ¿qué es lo que produce el afán, hermano? El afán produce duda, hermano, ¿eh? Entonces, cuando no hay afán, es porque hay una verdadera paz, que es la paz que el Señor da a tu vida. Por eso debemos de buscar esa intimidad y esa relación con el Señor, hermano. Dios habla palabras de ánimo a veces a nuestro corazón. ¿Quién no ha estado desanimado en alguna ocasión, hermano? ¿Quién no ha estado a veces que en tribulaciones, que está desanimado, que no quiere seguir adelante, que tiene problemas, que no haya cómo salir? Bueno, el Señor habla a tu corazón esas palabras de ánimo, hermano, ¿eh? Él nos da el valor y la fortaleza, fíjese bien, que necesitamos. Muchas veces necesitamos ese valor, necesitamos esa fortaleza para vivir día tras día, hermano, ¿eh? Pero debemos de saber escuchar para recibir ese aliento que viene de parte de Dios, tal y como lo hizo Josué. Nosotros podemos ver ahí Josué 1:9 que le dice que esfuérzate, ¿qué? Y sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Fíjese bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Y a veces creemos que en los momentos difíciles estamos solos. No, en los momentos difíciles Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano, ¿eh? Él no nos va a dejar. Probablemente algún compañero te deje, algún amigo te deje en situaciones difíciles, pero Dios no te va a dejar. Él ha prometido estar y Él va a cumplir sus promesas que estará contigo, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? Necesitamos aprender a estar quietos delante de Dios, hermano. Y si algo a veces fallamos es estar quietos en la presencia de Dios. Deja que Dios pelee contigo. Nosotros podemos ver ahí en 2 de Crónicas 20:17, fíjese bien. Pero a veces el Señor nos dice estar quietos y nosotros brincamos para todos lados, hermano. Y a veces dice el Señor,
marchar y seguir adelante, y entonces sí nos quedamos parados, hermano, como que somos contreras, ¿verdad? Pero vea lo que dice 2 de Crónicas 20:17, que dice: no habrá para qué peleéis vosotros. A ver, nosotros queremos pelear, que el diablo se nos viene y que se nos viene esto y tenemos este problema, queremos estar peleando con la gente, peleando con los problemas, pero vea lo que dice Dios: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, dice, paraos, estar quietos. Qué bonito cuando podemos estar quietos en la presencia de Dios, hermano, y ver la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, dice, solo mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confiar en el Señor, dejar que el Señor pelee por nosotros, hermano. Él nos dará la victoria. Y a veces nosotros creemos que nosotros somos los que podemos vencer. No, el Señor muchas veces nos dice: estar quietos, yo voy a pelear con ese problema que tú tienes, déjamelo a mí, yo me encargo de él. Esa circunstancia adversa, ese problema familiar, ese problema con la compañía, ese problema que tienes allá, dije, déjamelo ahí, yo me encargo de él. Y a veces nosotros vamos a averiguamos, oiga, y no hayamos qué hacer y nos metemos en líos, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces nos dice estar quietos, primeramente reconocer que yo soy Dios. Hay que darle lugar a Dios, hermano. La palabra de Dios nos hace considerar las consecuencias, fíjese bien, de nuestros pecados, hermano, y su efecto. Hay un efecto en nuestra vida de aquellos pecados, hay consecuencias siempre con aquello que hacemos que no le agrada a Dios, hermano. Nuestras acciones, lo que tú haces y lo que yo hago, hermano, afectan a otras gentes, fíjese bien. Por eso tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto. Si tú sabes que lo que tú haces va a afectar a tu familia, va a afectar a tus seres queridos, va a afectar tu vida, hermano, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto delante de Dios y delante de las personas que amamos, hermano. Porque cuando nosotros tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no debemos de hacer, esto afecta a nuestra familia, hermano. Afecta a nuestros seres queridos, hermano. Hay gente que piensa que sus pecados, ¿verdad?, en privado no perjudican a nadie, sino solamente a él. Dice, lo que yo hago no va a perjudicar a nadie, yo soy el responsable y nomás yo voy a tener la culpa. No, hermano. A veces los pecados que hace el papá o la mamá o los hijos afectan a la familia, afectan a tus seres queridos, hermano. Es más, hay pecados que puede hacer el cuerpo de Cristo como hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y quieres saber eso afecta a todo el cuerpo de Cristo, hermano. Y a veces creemos que nos afecta a nosotros, nada más, al que comete esa transgresión, ¿verdad? Pero si un padre de familia hace algo incorrecto, no nada más él sufre las consecuencias, también la familia sufre las consecuencias. Simplemente puede hacer cualquier tontera, vamos a suponer, agarra la pistola, mata a alguien, oiga, va a la cárcel, afectó a sus hijos, afectó a su esposa, oiga, a mucha gente, ¿verdad? De sus seres queridos, ¿verdad? Vemos nosotros el caso de David, hermano. Ahí en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 17, David había hecho cosas, había censado al pueblo, oiga, había hecho cosas desagradables a Dios y Dios mandó juicio contra él. Vemos nosotros ahí en 2 de Samuel 24, 17 que Dios estaba mandando juicio sobre de ellos y sobre todo el pueblo. Y vea lo que dijo David ahí en 2 de Samuel 24, 17, cuando vio que todo el pueblo estaba siendo exterminado, dijo, Señor, yo fui el culpable, dice, ellos no tienen por qué sufrir esas consecuencias, ¿verdad? Fíjese bien. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, el que falló fue David, hermano. Y si nosotros leemos ahí, vemos cuánta gente murió por lo que hizo David.
¿Era culpable la gente? No, el culpable era David, hermano, el que había cometido el error, pero él mismo lo reconoce, dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Le pregunta al Señor, ¿verdad? Porque el Señor estaba exterminando el pueblo con lo que... Te ruego que tu mano se vuelva, fíjate bien, él está diciendo, esa mano, dice, vuélvela contra mí, yo soy el culpable. Sintió él que era el responsable, decía, yo soy el culpable, dice, ¿verdad? Que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Esa mano, dice, que se vuelva contra mí, contra todos mis familiares, dice, pero ¿qué culpa tiene el pueblo? Fíjese bien, el que había cometido otra agresión era David y todo el pueblo sufrió consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando cometemos errores no son nuestros nomás, sino estamos involucrando a nuestros seres queridos, hermano. Lo podemos ver también ahí en Josué capítulo 7, versículo 24. ¿Se acuerda de Acán? ¿Qué hizo Acán? Robó un manto babilónico, robó un lingote de oro, hizo esto, hizo lo otro, cuando dijeron, no tomen nada del anatema. Y entonces el pueblo sufrió las consecuencias y fueron derrotados ahí. Y no solamente eso, después vemos que toda su familia, fíjese lo que le pasó a toda su familia, lo que pasó a todas las posesiones, fue Acán nomás el que falló, hermano. Y dice la palabra del Señor, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto babilónico que había robado, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron ahí al valle de Acor. ¿Y qué hicieron con él, hermano? Lo apedrearon y quedó ahí todo sepultado, hermano. ¿Quién fue el culpable? Fue nomás Acán. ¿Qué culpa tenía su esposa, sus hijos, todo lo que él tenía? Sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces las transgresiones que cometemos nosotros también envuelven a otra gente, a nuestros seres queridos, hermano. Por eso la pregunta para nosotros puede ser, ¿qué estás heredándole tú a tus hijos? ¿Bendición o maldición? Porque es lo que estamos dejándoles. ¿Qué es lo que tú estás heredándoles? ¿Bendición o maldición, hermano? Lo que oímos contribuye a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tú estás oyendo, hermano? Porque lo que tú oyes, eso contribuye a ese crecimiento espiritual que tú quieres tener y debemos de tener. Nosotros aprendemos y crecemos espiritualmente. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? ¿Sabes cómo? Oyendo, leyendo y estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma de crecer. Hay mucha gente que cree que nomás porque ya aceptó al Señor en su corazón, viene el crecimiento automático y empezamos a crecer y el Señor nos usa y empezamos a dar fruto. No, hermano. Tú tienes que dedicar tiempo, ¿verdad?, a oír la palabra, a leer la palabra y estudiar la palabra de Dios, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos dice, la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? Por la palabra de Dios. Entonces, si no oigo la palabra de Dios, ¿cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedo crecer en mi vida espiritual? Por eso a veces vienen los vendavales de la vida y cualquier cosa nos tumba, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro hombre, nuestra mujer espiritual que está dentro no está alimentada de la palabra de Dios. Por eso no se mantiene firme, por eso tiene problemas, por eso a veces cualquier cosita y empieza y cae en lugar de sostenerse. ¿Por qué? Porque no ha tomado el alimento adecuado de la palabra de Dios, no se ha fortalecido, hermano. La voz de Dios, hermano, fíjese bien, edifica la fe y trae calma a nuestra vida. Qué bueno cuando tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad en lo que dice la palabra, ¿verdad? Y viene esa calma a nuestra vida, porque a veces, oiga, andamos desesperados, caminando, corriendo de un lado para otro, ¿verdad?
A medida que aprendemos a oír la voz de Dios, hermano, debe de venir una calma inconfundible a nuestro corazón. Qué hermoso cuando estamos en esa tranquilidad, en esas aguas tranquilas que el Señor nos da, hermano. Por eso dice que Él da ese refrigerio a nuestra alma, ¿verdad? Pero cuando empezamos a oír la voz de Dios, hermano, entonces viene esa confianza, viene esa calma, ¿verdad? Esa seguridad de que Dios está con nosotros, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Él llena nuestros corazones, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 17, ¿qué nos dice, hermano? ¿Qué nos dice 4:7? ¿Y la paz de quién? Oh, o sea que Dios está en paz, fíjese bien. Los que a veces estamos atribulados somos nosotros. Y la paz de Dios, porque Dios siempre está en paz, ¿verdad? Que sobrepasa a todo entendimiento, porque a veces no entendemos muchas cosas. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermano. O sea, viene esa paz, viene ese refrigerio, viene esa seguridad, porque a veces, oiga, vienen pensamientos, ya pensamientos simplemente nos traen temor, nos traen duda, nos traen incredulidad, nos traen tantas cosas, pero cuando sabemos, hermano, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones, vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Jamás tendremos paz, hermano. ¿Sabe cuándo? Si nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Saúl? El rey Saúl, hermano, andaba desesperado y no tenía la paz del Señor. Oiga, y consultaba por acá y consultaba por allá y no hallaba qué hacer y andaba desesperado. ¿Por qué? Porque no tenía la paz del Señor. Porque la paz se le había ido, hermano. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba haciendo cosas desagradables a lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, hermano, fíjese bien, Dios nos habla por sueños, hermano. Oiga, no, yo no sé si le haya hablado a usted por sueños, pero cuando Dios nos habla por sueños, hermano, y nos levantamos, oiga, muy fortalecidos. Oh, se siente uno como un gigante. Dice, el Señor me habló anoche a través de un sueño, dice, y me siento, pero oiga, hasta parecemos gigantes. Nos sentimos bien fortalecidos, hermano, y con un sabor dulce, agradable, ¿verdad? En nuestra boca y en nuestro corazón, hermano, y podemos sentir esa paz tan maravillosa que solamente el Señor puede impartirnos, aun cuando sea simplemente un sueño. ¿Por qué? Porque sabemos que es de Dios, hermano. Cuando sabemos cómo habla el Señor, cuando el Señor te habla de una forma o de otra, hermano. Dios nos habla a fin de que entendamos la verdad. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Por qué está interesado Dios en nosotros? Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dios nos habla de una forma, de otra y de otra y de otra. Y a veces nosotros no le escuchamos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en otro canal, hermano. Porque hablamos nosotros tanto que no escuchamos lo que Dios nos dice, hermano. Pero Dios continuamente está hablando a nuestra vida de una forma o de otra, hermano. Él habla principalmente, claro, nos habla principalmente a través de su palabra, hermano. Y hay gente que dice, a mí nunca Dios me ha hablado, hermano. ¿Sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Si usted quiere que Dios le hable, es muy sencillo. Usted abre la palabra, empieza a leerla y usted debe de sentir, debe creer que Dios está hablando a su vida, de acuerdo con lo que usted necesite. Porque la forma más por la que principalmente habla Dios es a través de su palabra, hermano. El Señor también habla a través del Espíritu Santo. ¿Y a dónde habla? Habla a nuestra conciencia, hermano. Si viera qué bonito habla el Señor, nomás que a veces no lo escuchamos. Pero Él día con día está hablando en nuestra vida, hermano. También nos habla por medio de sueños, hermano. Por medio de sueños habla el Señor. Por medio de circunstancias, fíjese bien.
A veces vienen unas circunstancias placenteras y por esas nos está hablando el Señor. O a veces el Señor nos habla por circunstancias adversas, hermano. El Señor tiene muchas formas de hablar a su pueblo, hermano. Dios muchas veces nos habla a través de personas. Y a veces nos habla a través de personas que dice uno, pero si esta persona es peor que yo. Y a veces Dios te habla a través de esas personas. Y luego hasta te dice, hasta muchas veces te dice, ¿dónde es donde estás mal? Y dice, pues él anda peor que yo y Dios lo está usando para decirme cómo ando mal yo. Para Dios no hay excusas de hablarte de una forma o de otra. Dios tiene muchas formas de hablarte, hermano. Entonces, si aplicamos lo que oímos, fíjese bien, a la verdad de la Escritura, aprenderemos a reconocer la voz de Dios. Es hermoso, decíamos, cuando tú puedes saber. Yo me doy cuenta cuando Dios me habla a través de un sueño, o cuando Satanás me habla a través de un sueño, o cuando mi carne me habla a través de un sueño, ¿verdad? Entonces, pero aún en las cosas naturales que uno necesita, Dios te habla muy especial. Y eso me acuerda cuando yo iba, a veces hasta le parece un sueño y ya pasa el tiempo y dice uno, es medio curioso, pero no es fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba a comprar mi primer casa aquí, ¿verdad? Cuando iba a comprar la casa aquí en Houston, ¿verdad? Vimos infinidad de casas, unas bonitas, otras feas, unas podía pagarlas, otras no podía pagarlas, unas me gustaban, otras no me gustaban, pero vimos muchas cosas y luego yo ya estaba cansado y le dije a mi esposa, ya no hay qué hacer, porque entre más veo, más confuso estoy. Entonces, ¿sabe qué hice? Fui y oré al Señor. Me acerqué, oré al Señor, le dije, Señor, pero yo quiero que tú me digas cuál es la casa, cuál es mi casa en la que tú me das si quiero meterme allí. Y entonces, pues fui y oré, le dije, yo te voy a presentar 3 cosas, que me guste por fuera, que me guste por dentro y que la pueda pagar, porque no quiero que me la quiten, ¿verdad? Entonces, como oye uno que hoy le quitaron la casa a y perdió la casa porque no la pudo pagar, y oye un montón de cosas más. Y entonces son las 3 cosas que le pedí al Señor. Y dije, ahora sí, de plano no voy a ver ni una casa, voy nomás a salir ahí a dar vueltas. Y lo íbamos pasando por una en donde, y luego le dije a mi esposa, oh, mira qué bonita casa, y se vende. Dijo ella, no se vende. Dije, sí, mira, regrésate, y le dio la vuelta a la manzana y decía que se vendía la casa. Dije, me gustó mucho. Y luego dije, vamos a ver si nos las pueden enseñar por dentro. Y tocamos y salieron unos ancianos, 2 señores grandes ya, un matrimonio. Y le dijo, sí, pásale, nomás la vi así y me gustó mucho nomás donde abrió la puerta. Y cuando puse el pie en el umbral de la puerta, en mi espíritu, el Señor en su espíritu habló a mi espíritu y me dijo, porque yo le había dicho al Señor cuál es, y Él me había dicho muy clarito, sentí cuando habló a mi espíritu y me dijo, cuando tú veas la casa, tú vas a saber que esa es tu casa. Pues sí, se oye muy bien, ¿verdad? Cuando tú la veas, tú vas a saber que esa es tuya. Dije, ay. Y entonces cuando entré, y nomás puse el pie en el umbral, dice, esa vocecita dijo, esta es tu casa. Y sentí bien bonito. Y le dije a mi esposa, ya vi hasta aquí, dice, yo sé que la puedo pagar y ya no quiero ver lo demás, esta es mi casa. Así les dije a mi esposa. Dije, no sé, esta es mi casa. Y luego ya la vi y entre más la veía, más me gustaba, ¿verdad? Y luego ya me dijeron cuánto era lo que costaba y dije, creo que sí puedo pagarla. Entonces, ¿qué hubo problemas? Más de lo que se imagina usted. Pero yo le decía al Señor, Señor, tú me dijiste muy claro y yo sentí que tu espíritu habló a mi espíritu y tú me dijiste, cuando tú la veas, tú vas a saber que esa es tu casa. Y yo cuando la vi, volviste a hablar y dijiste que esa era mi casa. Y así es de que yo no creo que tú
me vayas a emocionar y luego va a decir siempre no. Yo no creo eso de ti, Señor. Oye, me empecé a meter con Dios y que había problemas por aquí, problemas por allá. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y llegaba, antes no me reportaron, llegaba enfrente de esa casa, oraba por ella y le decía, Señor, ya quiero salir de mi casa. Pues no pasó mucho tiempo y se completó y me dieron esa casa. A lo mejor a otros no les gustaba, pero el Señor, yo le había puesto esto, que me guste por fuera, que me guste por dentro y que la pueda pagar. Entonces, y el Señor dijo, cuando tú la veas, tú vas a saber que esa es tu casa. Así habla el Señor. Y ahora decimos, lo vemos así y dice, pues no es tan fácil. Es como aquel que se va a casar y dice, cuando tú veas a esa muchacha, tú sabes que esa es tu futura esposa. Ay, Señor, se queda uno, ¿verdad? Porque a lo mejor es casada, a lo mejor no se puede, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Pero si el Señor te dice, el Señor, cuando habla tu espíritu, habla muy especial y muy bonito, pero necesitamos estar con nuestro oído conectado al cielo. Cuando tus pies andan acá abajo, tu cuerpo todo está abajo, pero tu oído está conectado con el cielo y entonces podemos oír claramente la voz de Dios cuando estamos llenos del Espíritu y cuando somos sensibles a que queremos que Dios hable a nuestra vida. Así es que si tú quieres que Dios hable a nuestra vida, a tu vida, concéntrate en buscar de su presencia. Concéntrate en adorarlo, en tener intimidad con Él y verás que es algo maravilloso el darte cuenta cuando Dios te está hablando. Yo te invito en esta tarde que te pongas en pie. Amén. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, en esta tarde, Señor, hemos hablado, Señor, que podemos oír tu voz, Señor, y ser sensibles a tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, Padre Santo, que podamos conectarnos, Señor, perfectamente contigo, Señor, y saber, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros, Señor. ¿Cuál es tu dirección divina, Señor, Padre Santo? Porque yo sé, Señor, que tú nos amas y que tú quieres tener una relación de intimidad con nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, Padre Santo, que hables a cada uno de mis hermanos, Señor, de una manera tan especial, Señor, como siempre lo has hecho, Señor, Padre Santo. Que nuestros oídos, Señor, estén atentos, Señor, prestos, Señor, a oír tu voz, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y a ti te doy toda la honra, te doy toda la gloria y te doy toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a entrar en una adoración a nuestro Dios y así seguimos adelante con la orden del servicio.